pertenecen al equipo de Teams, una vez se finaliza la sesión, al ratico pasa el enlace de la grabación. Entonces tú revisas ahí como en el chat del equipo y ahí te va a aparecer la grabación, ¿vale? Sin embargo, yo la descargo, la subo a YouTube y les comparto el enlace también, ¿vale? Si quieres más tarde, si no logras verla ahí desde el chat de Zoom, me escribes y si yo ya la subí aquí a YouTube, te paso el enlace, parece. Ah, bueno, sí, profe, porque la verdad que yo solamente le entiendo a usted. Vale, listo. Entonces vamos a empezar la sesión, ¿listo? Bien. Entonces me confirman que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo sí, no sé los demás compañeros. Listo. Bien, entonces, esta sesión de B-Learning, la réplica de la segunda sesión de B-Learning, está asociada a la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. La tarea cierra el 16 de octubre, que es el día domingo. Son 4 puntos. La tarea tiene un puntaje de 100 puntos. Mm, En realidad creo yo que es de las tareas o las actividades más sencillas que hay dentro del curso. Entonces, esperamos pues, que les pueda servir esta actividad que realizamos hoy, que no propiamente tiene que ver con la tarea, pero sí está asociada a la temática. Y si están interesadas o interesados los participantes, el día sábado, en horas de la mañana, el día antes de que finalice la sesión, vamos a hacer una sesión de CIPAS, de encuentros CIPAS, y pueden participar perfectamente para hacer como una síntesis de lo que es la tarea y de lo que deben entregar. ¿Listo? Entonces, los que estén interesados me pueden escribir por el WhatsApp. Aquí les voy a dejar el número de WhatsApp en el chat. Me escriben por ahí, yo les envío el enlace de la, mm, de la sesión, ¿vale? Va a ser el sábado, si mal no estoy, pero un segundo, ya tengo por aquí escrito. Va a ser a las 11 de la mañana, ya les confirmo. Un segundo, ya les confirmo qué hora es. Bueno, mientras esto va abriendo aquí, vamos acá a la actividad. Vale, entonces la temática asociada a esta sesión de e-learning es lo que tiene que ver con cuantificadores universales y existenciales o particulares. Los existenciales o particulares son los mismos, solo que se llaman de forma diferente, pero es la misma, digamos, el mismo elemento, ¿vale? Los pueden encontrar en algunos casos como particulares, en otros casos como existenciales. Vamos a ver proposiciones categóricas. ¿Cuál es la simbología que utilizamos para representar las proposiciones categóricas? Los diagramas de representaciones que representa la relación entre proposiciones categóricas, y vamos a ver algo que tiene que ver con razonamiento inductivo y deductivo, ¿vale? Y cuál es como la forma de identificar cuáles son estos procesos de razonamiento. El objetivo de esta sesión es la aplicación de conceptos fundamentales asociados a los cuantificadores universales y existenciales, las proposiciones categóricas y el razonamiento inductivo y deductivo. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces vamos a entrar enseguida en materia. ¿Qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son unas expresiones que sirven para cuantificar o determinar una cantidad en una proposición. ¿Cuáles son las expresiones que se utilizan? Porfa, el que tenga el micrófono abierto lo puede cerrar allí, que no haga interferencia. ¿Vale? Bien, entonces, seguimos acá. Entonces, los
algunas de esas expresiones de los cuantificadores son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe al menos uno, ¿vale? Entre otros. Todas esas expresiones que nos sirven a nosotros para referirnos a una cantidad en una proposición es un cuantificador. Entonces, presten atención aquí en lo siguiente. Por ejemplo, acá, si recuerdan la parte que de las premisas de las proposiciones, ¿no? Las proposiciones son oraciones que tienen un sujeto, un verbo y un complemento, un predicado. Entonces, en este caso, por ejemplo, los estudiantes, vamos a ver si aquí puedo... Sale. Bueno, aquí los estudiantes son el sujeto de esta oración. Bueno, en realidad es los estudiantes de la UNAD, son el sujeto. El sujeto, ¿cómo identificamos el sujeto? Pues es la persona o la cosa que ejecuta una acción, que realiza, que desarrolla una acción. Entonces, en este caso, el sujeto, los estudiantes de la UNAD. ¿Qué acción ejecutan? Asisten, del verbo asistir. Eso es el verbo o la cópula, la acción que se realiza, la cualidad. ¿Vale? ¿Qué hacen los estudiantes de la unidad de la UNAD? Asisten a el complemento a los B-Learning. Entonces, fíjense aquí, los estudiantes de la UNAD, sujeto, asisten, verbo o cópula, a los B-Learning, complemento. Entonces, a esa proposición o esa proposición yo puedo cuantificarla, es decir, agregarle una expresión que me permita hablar de una cantidad específica de los estudiantes de la UNAD. Entonces, yo puedo decir, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. Yo puedo decir, algunos estudiantes de la UNAD asisten al B-Learning. Puedo decir ninguno, puedo decir no todos, puedo decir solo uno. ¿Sí? Entonces, fíjense que todas esas expresiones me ayudan a mí a hacer una referencia a la cantidad de elementos o de personas o de sujetos que desarrollan una actividad, tienen una cualidad o ejecutan una acción. ¿Vale? El segundo ejemplo dice, algunos estudiantes tienen computador portátil. En ese caso, digamos, yo utilicé algunos, pero usted fíjese que si usted utiliza alguna de esas expresiones que está allí, cualquiera le sirve, ¿no? Todos, alguno, ninguno, no todos, solo uno. ¿Vale? Y la última, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, utilizo expresiones para hablar de cantidades sin necesidad de mencionar números propiamente, ¿no? A menos que yo diga solo uno o existe al menos uno. En esos casos específicos hablo de una cantidad precisa y esos tienen un nombre especial que lo vamos a ver más adelante. ¿Todo claro hasta acá? Yo sí. Vale. Seguimos entonces. Entonces los cuantificadores se dividen en dos. Los universales, que son los que se refieren a todos los elementos que cumplen una determinada característica, propiedad o cualidad. Un ejemplo de un cuantificador universal. Todas las personas mayores de 18 años. Se refiere a todo el conjunto o a todos los elementos de ese conjunto. ¿Cuál conjunto? De las personas mayores de 18 años. ¿Vale? Eso se llama un universal afirmativo. ¿Vale? Y otro ejemplo es ninguna persona mayor de 18 años. Hace referencia también a todos, pero esta vez en negativo. ¿Vale? Es como si yo dijera, por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años no han conformado una familia. Yo lo puedo cambiar y puedo decir ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Digamos eso como para tenerlo en cuenta allí. Eso se llama un universal negativo. Esto cuando se niega la cualidad. Listo. ¿Cómo se simboliza un cuantificador universal? Se utiliza la A mayúscula al revés, ¿sí? Con la cabecita hacia abajo.
Ese es el símbolo que representa los cuantificadores universales. ¿Cómo se lee ese símbolo? Se lee para todo. ¿Vale? Entonces, aquí, como pueden ver en el cuantificador universal negativo, dice significa para todo X. ¿Quiénes son esos X? Los elementos de un conjunto. Aquí si se dan cuenta dice para todo, que es esta mayúscula al revés, dice para todo X que pertenece a A. Si volvemos a uno de los ejemplos que vimos ahorita, sería para todo estudiante que pertenece a los estudiantes de la UNAD o que pertenece a la UNAD, sería esto que está acá. Para todo estudiante que pertenece a la UNAD, la comita esta se puede representar o se puede decir que ello significa se cumple qué, ¿vale? Profe, pero Sí. se coloca porque es un cuantificador universal afirmativo. No entendí tu pregunta. ¿Me estás preguntando algo o estás haciendo un Que está comentario? La A que está boca abajo se coloca siempre al principio, siempre y cuando sea un cuantificador universal afirmativo. No, también para el negativo. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se lee esto? Dice, para todo X se cumple ¿qué? Entonces, supongamos que P de X es asistir a los B-Learning, ¿sí? Entonces, esto lo leeríamos. Para todo estudiante de la UNAD o para todo X en A, se cumple que asiste a los B-Learning, ¿vale? Entonces, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learning. La forma de leerlo en términos de la simbología es para todo estudiante de la UNAD se cumple que X o que ese estudiante asiste a los B-Learning. ¿Cuál es la diferencia con la representación del cuantificador negativo? Que él lleva el simbolito este que ven acá, la virgulilla, sí, como el moñito de la ñ, o esa que era como la L mayúscula inclinada hacia un lado que utilizábamos en las proposiciones para negar las proposiciones. Esa es también una forma de negar las proposiciones y esa es una forma de mostrar que el cuantificador, independientemente si es universal o particular, es negativo. Y se lee igualito que el anterior. Para todo X en A, no se cumple ¿qué? Y la, y la, y la cualidad que haya sido asignada. Por ejemplo, todo estudiante de la UNAD no asiste a los B-Learning. ¿Vale? Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, el cuantificador universal. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí. Entonces, un ejemplo dice, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para presidencia. Entonces, fíjense, todas es el cuantificador, las personas son esos X. ¿Cuál es el conjunto? Los que son mayores de 18 años. ¿Vale? Entonces, todas las personas mayores de 18 años, ¿cuál es el verbo? La cópula o la cualidad. Pueden, Pueden. y el complemento, votar en las elecciones. ¿Vale? Se lee toda persona X, tal que X puede votar en las elecciones para presidencia. ¿Cómo se simboliza? La A mayúscula al revés, X que pertenece, este U en la diapositiva estamos viendo la A mayúscula, la B mayúscula. En realidad yo puedo escribir cualquier letra mayúscula porque las letras mayúsculas son las que representan los conjuntos, ¿vale?
Fíjense que ahorita teníamos una coma, ahora tenemos en paréntesis. Es exactamente lo mismo. Los dos paréntesis también se puede leer como se cumple que. ¿Mm? Para todo X en U, se cumple que X pueden votar en las elecciones para presidencia. Ok, no entiendo cuando llegamos a la EU. A esto. Esta es la forma de representar. Fíjate, decimos acá, las personas mayores de 18 años. ¿Quién está hablando? Luisa. Sí, Vale, Luisa. Luisa, ¿tú cuántos años tienes? 24. 24. Entonces, tú haces parte de las personas mayores de 18 años, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a suponer que, por ejemplo, Lisbeth tenga 17 años. Entonces, Lisbeth no pertenecería a ese conjunto de personas mayores de edad. Es claro eso, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir esta expresión que está acá es que todos los elementos de este conjunto, ¿cuál conjunto? El conjunto de las personas mayores de 18 años. ¿Sí? Estoy asignando una característica, una cualidad a todos los elementos de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribimos eso? ¿Cómo escribo yo en matemáticas que algo pertenece a un conjunto? Entonces, yo primero determino cuál es ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto de las vocales. ¿Sí? Al conjunto de las vocales yo le llamo el conjunto V mayúscula. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que un elemento pertenece a ese conjunto, yo digo, por ejemplo, que A pertenece y pertenece se representa con esta E, así como está allí. Yo digo que A pertenece al conjunto V mayúscula, al conjunto de las vocales. ¿Sí? Entonces, lo que dice toda esta expresión es aquí, que todos los elementos que pertenecen a ese conjunto, es decir, todas las personas mayores de 18 años, tienen esta característica que está acá a continuación. Pueden votar en las elecciones para presidencia. Ok, ahora ya entendí. ¿Listo? ¿Sí está claro eso allí? Yo sí. Cuando entremos a la parte de los existenciales, vamos a también tratar de tener en cuenta y de ampliar en esa parte para que se fijen cómo es el funcionamiento de esos otros cuantificadores. ¿Listo? Bien, entonces, en el universal negativo, podemos decir ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para presidencia. El cuantificador universal ya también lo puedo escribir como con todos, ¿no? Todas las personas mayores de 18 años y le agrego aquí el no. No pueden votar en las elecciones para presidencia. Sería lo mismo. ¿Listo? Es así como está aquí. Se me fue esto. Es como está aquí. ¿Listo? Toda persona X. ¿Qué significa X? Que es un elemento del conjunto de los mayores de 18 años. Tal que X no puede votar en las elecciones. ¿En qué cambia este con respecto al universal positivo? Dice que es exactamente lo mismo, solo que se le agrega aquí el simbolito de negación, que puede ser este que están viendo aquí o la virgulilla que vimos en la presentación. ¿Vale? Bien. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Siguiente. Listo. Entonces, el cuantificador existencial o particular, que como ya les había comentado, se usa para indicar solo una parte de los elementos del conjunto, no a todos, como lo hace el universal. ¿Vale? Hay una condición particular de los existenciales y es que
pueden hacer referencia a varios o a uno solo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan allí en cuenta. Entonces se refiere a algunos en particular que tienen que cumplen una característica o tienen una cualidad. Entonces dice, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. Entonces, lo mismo, estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático. Estos son los elementos del conjunto, son los sujetos. La cópula, hacen, el verbo hacer, complemento, parte de pedagogía infantil. Cuando yo digo algunos, quiere decir que de todos los estudiantes que tienen el curso de pensamiento lógico matemático, va a haber cierta cantidad que estudia pedagogía infantil. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, yo sí, que mis compañeros están como mudos. Supongo yo que es que si no dicen nada es porque estamos de acuerdo todos. ¿Listo? Bien. Entonces, este es un ejemplo de un existencial afirmativo. En el caso del existencial negativo, pues sería exactamente igual, solo que le agregamos la palabra no. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros CIPES. De que si omitimos el no, quedaría perfectamente un existencial afirmativo. Bien. ¿Cómo se representan los existenciales afirmativos y negativos? Con una E mayúscula mirando hacia el otro lado, como al revés, así como puedes ver acá en pantalla. La diferencia entre los existenciales afirmativo y negativo es exactamente la misma que veíamos en los universales. Se le agrega la virgulilla o el símbolo que representa la negación de la cualidad. ¿Cómo se lee? Se puede leer como existe al menos un X, o hay al menos un X, o existen varias formas de decirlo. Entonces, existe al menos un estudiante de pensamiento lógico matemático que asiste a los B-Learning. O hay al menos un estudiante del curso de pensamiento lógico matemático que asiste a los B-Learning. O existen estudiantes que asisten a los cursos de B-Learning. ¿Listo? Y este es el ejemplo que les decía, el cuantificador existencial único, el que hace referencia exactamente a un solo elemento. Entonces, uno dice, existe un único, eso es para hacer referencia a que de todos los elementos del conjunto, solo uno tiene una característica. Por ejemplo, podríamos decir, existe un único tutor o existe una única persona conectada en esta reunión que es tutor del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Vale? Que digamos en ese caso estaría haciendo referencia a mí porque los demás participantes son estudiantes. ¿Vale? Profe, ¿qué significa ese signo de exclamación que está ahí? Eso significa que existe y que es uno solito. Ah, ok. ¿Vale? Eso hace referencia a ese signo de exclamación ahí. Que existe uno, si te das cuenta, todos dicen existe al menos uno, hay al menos uno. Entonces, ese signo de exclamación dice que existe uno y que solo uno cumple la característica. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un ejemplo. De un cuantificador existencial o particular. El ejemplo dice, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas. Fíjense que el sujeto o los elementos de mi conjunto son los estudiantes de pensamiento lógico matemático.
¿Qué característica tienen? ¿Qué acción ejecutan? ¿O cuál es la cópula? Estudian, del verbo estudiar. Complemento ingeniería de sistemas. ¿Cómo se lee eso? Dice, existe algún estudiante, pueden ser más, muchos, pero esto me dice que por lo menos hay uno que estudia ingeniería de sistemas. ¿Cómo se simboliza eso? Entonces, la E mayúscula mirando hacia el otro lado. Dice, existe al menos un X, tal que X estudia ingeniería de sistemas. ¿Listo? Para el caso de los existenciales negativos, exactamente lo mismo. Existe al menos un estudiante X tal que X no estudia ingeniería de sistemas. ¿Y cómo se simboliza? Igual que en el caso de los afirmativos, solo que agregamos el signo este que representa la negación de la cualidad. Tal que X no estudia ingeniería de sistemas. ¿Vale? Se puede leer tal que o se cumple que. Cualquiera de los dos sirve, ¿vale? Bien. Listo. A manera de síntesis. Entonces, los cuantificadores son expresiones que permiten atribuirle una o hacer referencia a una cantidad de elementos en unos conjuntos que cumplen ciertas características o ciertas cualidades. El universal se representa con la A mayúscula mirando hacia abajo, boca abajo. Y las expresiones son todo, todos, ninguno, ningún, entre otros. Se escriben igual los afirmativos y los negativos, solo que se le agrega el símbolo que representa la negación de la expresión o de la cualidad. Los existenciales se representan con la E mayúscula mirando hacia el otro lado. Se representan igual los afirmativos y negativos, con la diferencia que tienen en la negación de la cualidad, el símbolo de la negación de la cualidad. ¿Listo? Las expresiones son algunos. Bien, vamos a ver este ejemplo. Profe, eso es lo del primer punto, ¿verdad? Eso hace referencia al primer y al segundo punto. Ok. Esto no sé por qué me sale en pantalla pequeña. Bien. Bueno. Entonces, este recurso que ustedes lo pueden encontrar allá en su campus, ¿vale? Y pueden explorarlo libremente. Está relacionado con las temáticas del desarrollo de la tarea de la unidad 2, ¿vale? Bien. Bueno, este ya está enfocado a las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Es cuando podemos relacionar dos proposiciones que tienen cuantificadores. ¿Listo?
Si recordamos que cuando hablábamos de proposiciones en la tarea 1, decíamos que las proposiciones tenían dos valores de verdad, que podrían ser verdaderas o podrían ser falsas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a si las proposiciones son verdaderas o falsas, afirmativas o negativas, podemos establecer la relación que hay entre ellas. ¿Listo? Como ya lo habíamos mencionado, las proposiciones categóricas, además de sujeto, verbo, cópula y predicado complemento, tienen el cuantificador, que son esas expresiones que ya vimos de todo, todos, ninguno, alguno, existe al menos uno, todo eso. Bien. Las proposiciones categóricas tienen características o propiedades según la cantidad y según la cualidad. Entonces, según la cantidad, se refieren a singulares, es decir, que se refieren a solo un elemento. Las particulares, que se refieren a un grupo o a una parte de esos elementos de ese conjunto. Y las universales, que se refieren a todos los elementos. ¿Listo? Entonces, según la cantidad, las proposiciones pueden ser singulares, particulares o universales. Y según la cualidad, pueden ser afirmativas o negativas. Es decir, afirmativo cuando el sujeto es, cuando el predicado o el complemento es positivo, o negativo cuando el complemento es negativo o no muestra la característica que tienen los elementos. ¿Vale? Bien, vamos a hacer aquí una actividad de verdadero o falso, que tiene que ver con esa información que acabamos de ver allá. ¿Listo? Entonces, dice, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Las proposiciones categóricas tienen un valor de verdad. Eso ya lo veníamos desarrollando desde la tarea 1. La definición de cuantificador son los elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Qué No son estoy los segura. elementos? ¿Cómo se le llaman a los elementos que conforman el conjunto? Los cuales pueden ser cosas o individuos. No, entonces verdadero. No Sujeto. estoy preguntando a qué hace referencia a eso. ¿Qué dijimos que era un cuantificador? Un complemento. ¿Un cuantificador qué era? Vale, los cuantificadores son expresiones para asignar o para hacer referencia a una cantidad. En este caso, los elementos que conforman un conjunto son los sujetos. Entonces, en este caso es falso. ¿Vale? Dice Ah, falso. yo había. Falso. Esta definición corresponde al término sujeto. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, cual puede ser cosas o individuos. El siguiente dice, según la cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. Y según la cantidad, ¿cuáles son las características de las proposiciones categóricas? Ya no me acuerdo. Ahí lo acabamos de ver. Según las proposiciones tienen dos características o dos propiedades, según la cantidad y según la cualidad.
Singulares se refiere a uno solo, particulares se refiere a algunos, a un grupo de ese conjunto, y las universales a todos. Entonces pregunto yo, ¿eso será una propiedad según la cualidad o según la cantidad? Según la cantidad. Correcto, según la cantidad. Según la cualidad, ¿qué características tienen? Falso, entonces falso. Afirmativa y negativa, ¿vale? Es falso. Las proposiciones categóricas según la cualidad son afirmativas o negativas. Bien. Entonces, la clasificación de las proposiciones categóricas es, si es universal afirmativa, se llama una proposición tipo A. Si es una universal negativa, se llama una proposición tipo E. Si es afirmativa particular, se llama proposición tipo I. Y si es particular negativa, es una proposición tipo O. ¿Vale? Entonces, a manera de ayuda para recordarlo, podemos decir que comenzamos con universal afirmativa es A, universal, viene la universal negativa, debe ser la E porque vienen en orden de las vocales. Después vienen las particulares en el mismo orden, la afirmativa primero, luego la negativa. Quiere decir que la afirmativa es I, la negativa es O. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a las características de las proposiciones, yo puedo determinar la relación que hay entre ellas a través de algo que se llama el cuadro de oposición. ¿Vale? Es decir, vamos a usar el ejemplo que tenemos acá. Dice, todos los animales son mamíferos. Es una proposición tipo A, porque es universal afirmativa. La tipo E, que es una universal negativa, pues debería ser la negación de esta, ¿no? Entonces, ningún animal es mamífero. ¿Vale? Bien. Un segundito. Un segundito. Listo. El particular afirmativo, entonces, sería algunos animales son mamíferos y la tipo O, que es el particular negativo, sería algunos animales no son mamíferos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos proposiciones universales, una afirmativa y la otra negativa? Pues que esas dos proposiciones, la tipo A y la tipo E, son proposiciones contrarias. Si yo tengo por un lado todos los animales son mamíferos y por el otro lado ningún animal es mamífero, son proposiciones contrarias. Si yo tengo que una es afirmativa, universal afirmativa y la otra es particular afirmativa, universal afirmativa, particular afirmativa, yo digo que son proposiciones subalternas. Se cumple con universal y particular afirmativa o con universal y particular negativa. ¿Sí? Si yo digo todos los animales son mamíferos y algunos animales son mamíferos, esas dos proposiciones son subalternas. O si yo digo ningún animal es mamífero y algunos animales no son mamíferos, también son subalternas. Si yo tengo una universal y una particular, pero ambas tienen cualidad diferente, es decir, una es negativa y la otra es afirmativa, decimos que son contradictorias. ¿Vale? Es decir, si yo tengo todos los animales son mamíferos, proposición tipo A,
algunos animales no son mamíferos. Proposición tipo O. La relación entre tipo A y tipo O es contradictoria. Lo mismo si tengo una tipo E que dice ningún animal es mamífero, con una tipo I que es algunos animales son mamíferos, esos son proposiciones contradictorias también. Y finalmente, si tengo dos proposiciones particulares, una positiva o afirmativa y la otra negativa, digo que tengo dos proposiciones subcontrarias. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cómo categorice o tipifique yo las proposiciones, es que puedo yo establecer la relación entre ellas a partir del cuadro de oposición. ¿Listo? Vamos a ver por aquí algunos ejemplos. Entonces, fíjense en este, dice, ningún virus es COVID. Eso es una proposición universal porque tiene ningún, que hace referencia a todos. Entonces, universal negativa. Ningún virus es COVID. Es una proposición tipo E, universal negativa. ¿Vale? Bien. Y el otro ejemplo dice, todos los virus son COVID. Nos podemos fijar o notar que esta es una proposición tipo A, una universal positiva. Entonces, la relación entre estas dos proposiciones es que son proposiciones contrarias. ¿Listo? Voy a ver la actividad que está aquí. La manera de autoevaluación, ¿listo? Entonces dicen, ¿qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. Tipo A, tipo E, tipo O. ¿Qué tipo de, de proposiciones ningún elefante tiene alas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Vale? ¿Qué tipo de proposición es esa que está allí? Les voy a pasar el enlace de la asistencia para los que han venido llegando para que por favor vayan llenando la asistencia, ¿vale? ¿Qué tipo de proposición es ningún elefante tiene alas? ¿Es universal o particular? Universal, ¿no? Sería tipo E. Universal. Correcto, es universal y es negativa. Eso es una proposición tipo E. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. Universal afirmativa. O sea, tipo Tipo A. o A. Bien. ¿Qué tipo de proposición es algún colombiano nació en Bogotá? Particular, afirmativa. Es particular, Tipo afirmativa. Es decir, tipo I. tipo I. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún fiscal no es corrupto? Debería ser universal, pero es particular. Correcto. No. Debería ser. Es una proposición particular. ¿Qué cualidad tiene? No es corrupto.
¿Es afirmativa o ¿Afirmativa? negativa? ¿Afirmativa o negativa? Es negativa. Negativa, o sea, es Negativa. una proposición tipo. Sería negativa. Tipo O, ¿no? O. Correcto. Bien. La proposición algún caleño baila salsa es una proposición ¿de qué tipo? Particular afirmativa. Particular afirmativa, es decir, tipo Y ¿sí? La proposición ningún niño está descalzo es una proposición ¿de qué tipo? Ningún niño. Universal afirmativa. Universal Afirmativa. afirmativa. Sí, señor. ¿Están todos de acuerdo que es universal afirmativa? ¿Ah? Ay, estamos todos bien, gracias a Dios, muchas. Medellín, alguien tiene abierto. Señalo. ella quería que yo me fuera con unos primos que se fueron en casa. Y me dijo, mami, Bien, entonces, ¿están de acuerdo con que la proposición ningún niño está descalzo es una proposición universal afirmativa? Yo creo que no. ¿Qué crees? ¿Es negativa o afirmativa? Es negativa. Es negativa. Dice ningún niño está descalzo. Es una universal negativa. Esa es una proposición tipo E. Listo. Bien. Vamos a hacer una autoevaluación. También es una serie de preguntas con respecto a la temática que hemos venido desarrollando. ¿Listo? Entonces, dice, algunos estudiantes son disciplinados. ¿Es una proposición categórica de qué tipo? Tipo I. Tipo I. Tipo I. Es decir, ¿una qué? Una proposición Particular. particular ¿qué? Afirmativa. Correcto. Es una proposición tipo I. Bien. La proposición o algunas madres son tiernas es subalterna con ¿qué proposición? Ninguna madre es tierna, todas las madres son tiernas o algunas madres no son tiernas. Las proposiciones subalternas, ¿cuáles son? Las que son ¿cuál con cuál? Algunas madres no son tiernas. ¿Segura? Algunas madres son tiernas, sería así. Algunas madres no son tiernas. Coincido. Entonces, Algunas madres. seguros. Las subalternas, ¿cuáles son? Para yo decir que las dos proposiciones son subalternas, ¿qué características deben tener esas proposiciones? Es todas las madres son tiernas. ¿Por qué?
Universal, espera. Las proposiciones subalternas o la relación de subalternas se da cuando una proposición es universal y la otra es particular. Y las dos tienen la misma cualidad, es decir, o las dos son afirmativas o las dos son negativas. En este caso, la subalterna de algunas madres son tiernas, como es una particular afirmativa, debería ser una universal afirmativa. ¿Sí? En este caso sería A. Todas las madres son tiernas. Correcto. Todas las madres son tiernas. Sí está claro eso, ¿no? Yo sí. Ahorita, Sí. ahorita volvemos al cuadro. Hay que tener en cuenta el cuadro. El cuadro es una herramienta que nos va a permitir resolver ese tipo de problemitas ahí, ¿vale? Bien. Entonces dice, si tenemos la proposición categórica, los colombianos son buenas personas, la cópula es... Son. Buenas personas. No, espérate. La cópula es el verbo. Sería Sí. son. Son. Correcto. Son del verbo ser. ¿Mm? Esa es la cópula en esa proposición. Muy bien. Dice, según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. Es una proposición según la cantidad ¿de qué tipo? Ningún estudiante. Universal. Universal. De hecho, ¿es una universal qué? Un universal negativo. Universal negativa. Correcto. Bien. Listo. Vamos a seguir. Bien. Listo. Vamos a entrar ya con la última parte de la temática, que está relacionada con lo que se entiende por razonar, con cuáles son los tipos de razonamiento, qué es razonamiento inductivo, qué es razonamiento deductivo, qué es inferir, entre otras. Entonces, el razonamiento es esa capacidad, esa facultad que tenemos las personas para comprender la realidad. Los razonamientos están constituidos por premisas, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo con premisas? Puedo hacer inferencias a partir de las premisas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, todos los perros son cuadrúpedos y Lucas es un perro, ¿qué puedo yo inferir de Lucas? Sabiendo que todos los perros son cuadrúpedos. ¿Qué podemos decir? Si digo, todos los perros son cuadrúpedos y Lucas es un perro, ¿qué puedo decir yo de Lucas? ¿O qué puedo concluir a partir de esas dos premisas? Que Lucas es Que Lucas tiene cuatro patas. Que Lucas es cuadrúpedo. Que Lucas es cuadrúpedo. Eso es una forma de razonamiento, ¿vale? Y eso que ustedes hicieron se llama una inferencia a partir de premisas. ¿Listo? En ese caso, lo que hicimos fue un razonamiento deductivo. ¿Por qué deductivo?
Porque partimos de una regla general. ¿Y cómo podemos identificar una regla general? Porque está escrita como un cuantificador universal. Y si nos devolvemos al ejemplo, yo dije, todos los perros son cuadrúpedos. Eso es un cuantificador universal. Eso es una regla general. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de razonamiento inductivo y posteriormente uno de deductivo también. Entonces, el razonamiento inductivo se hace de lo particular a lo general. ¿Qué característica tiene las inferencias que yo hago a partir del razonamiento inductivo? Que no necesariamente la conclusión es siempre verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos más adelante en el ejemplo, tratamos de entenderlo. Bien. En este caso, el ejemplo este que aparece aquí, que dice que se alcanza una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas, es independientemente de que sea inductivo o deductivo, ¿vale? La conclusión siempre se apoya en las premisas que se tienen. Vamos a ver un ejemplo de un razonamiento inductivo. Entonces dice, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Si se dan cuenta, son dos proposiciones particulares. ¿Por qué particulares? Porque se están refiriendo a alguien en particular, a alguien en especial. Por eso son particulares, porque no se refieren a todos los elementos del conjunto. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí hablan de Falcao García como un elemento del conjunto de los futbolistas y un conjunto de los estudiantes de gestión deportiva. Lo mismo con Luis Díaz. ¿Vale? Bien. Entonces, partimos de dos premisas. La premisa 1, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. La premisa 2, Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Ambas son premisas particulares. Si se dan cuenta, no se refieren a reglas generales, a reglas que cumplan todos los elementos de un conjunto. ¿Qué conclusión puedo sacar yo? Que todos los que estudian gestión deportiva en la UNAD son futbolistas. ¿De dónde saco yo eso? Pues apoyado en estas dos premisas que tengo acá. ¿Qué puede pasar con esta conclusión? Que no necesariamente es verdad para todos los casos. ¿Vale? Es decir, yo puedo encontrar a alguien que estudie gestión deportiva y no sea futbolista. Sea, por ejemplo, basquetbolista o ciclista, nadador, qué sé yo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo soportamos esta inferencia de que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas? Mencionamos que este es un razonamiento inductivo, ya que a partir de hechos particulares como el hecho de que Falcao y Luis Díaz sean futbolistas y también tengan una característica común y es que estudian gestión deportiva, yo podría concluir a partir de eso que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Vale? ¿Listo? Bien. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo que pues, les puede servir. Vamos a decir, vamos a suponer que tenemos Lucas y Mateo. Lucas y Mateo son gatos. ¿Listo? Yo puedo decir, Lucas o el gato Lucas tiene pelo de color negro. Mateo, el gato Mateo tiene pelo de varios colores, multicolor. A partir de esas dos premisas, yo podría decir, todos los gatos
tienen pelo de diferentes colores. ¿Listo? Esa es la inferencia que yo hago a partir de las premisas de que el gato Mateo y el gato Lucas tienen pelo de diferentes colores. Esa conclusión que yo saco no necesariamente es cierta para todos los casos, porque hay casos, yo no sé si ustedes han visto esos gatos que no tienen pelo. Entonces, en ese caso ya pues tendría un ejemplo donde no se cumple esa característica que yo di, ¿vale? ¿Sí es claro eso? ¿Estamos claros ahí? Yo no. No. Vamos a buscar otro ejemplo. Un segundo, que hice aquí un desastre. Vale, entonces vamos a poner otro ejemplo. Déjenme pensar. Vamos a suponer que, por ejemplo, a ver quiénes están conectados acá. Por ejemplo, Angie tiene un celular iPhone. Y Camila Rúa tiene un celular iPhone. Entonces, yo a partir de esas dos características, de esos dos elementos, yo podría decir, todos los asistentes a este e-learning tienen celular iPhone. ¿Vale? ¿Qué pasa con esa característica que yo acabo de dar o con esa conclusión? Es que no necesariamente es cierta para todos. Porque puede pasar que... Aquí me salen más nombres. Puede pasar que Luisa Fernanda tenga un celular que no sea iPhone. Es decir, a partir de características particulares de elementos del conjunto de los estudiantes que están aquí en la reunión, yo podría tratar de sacar conclusiones a partir de las características de todos los de este conjunto. ¿Vale? ¿Sí está claro o todavía hay duda? Sí, ya. Muy bien. Bien. Entonces, vamos ahora con el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular. ¿Listo? Este se utiliza usualmente para comprender fenómenos o leyes o principios que explican o definen algún fenómeno en particular. Bien. ¿Qué característica tienen las conclusiones de un razonamiento deductivo? Que es que siempre son verdaderas, a diferencia de del razonamiento inductivo. Las conclusiones del razonamiento deductivo sí son verdaderas siempre. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Tengo estas premisas. Dice, todos los lácteos aportan calcio. Fíjense que esa primera premisa es un universal afirmativo. Todos los lácteos aportan calcio. La otra premisa dice, el yogur es un lácteo. Por lo tanto,
El yogur aporta calcio al cuerpo. Esta primera premisa, todos los lácteos aportan calcio, es una regla general, es un universal. La premisa 2, el yogur es un lácteo. ¿Qué podemos concluir? Que como el yogur es un lácteo y todos los lácteos aportan calcio, entonces el yogur aporta calcio. Eso es un razonamiento deductivo, que está mal escrito, ya que parte de una generalidad, de una regla general, de un universal, y llega a una particularidad. ¿Vale? ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Yo sí. Esta actividad que está aquí es como una actividad, digamos que es como una evaluación, pero que no tiene nada que ver con la bonificación que usted obtiene por participar en el B-Learning, ¿vale? Los voy a dejar en el chat para que cada uno de ustedes la realice la conciencia, es una forma de autoevaluarse con respecto al desarrollo de la actividad, ¿listo? No tiene nada que ver con la nota que usted va a recibir por participar y por el contrario le va a ayudar a dos cosas. Uno, a que siga repasando y dos, a que nos quede allí una evidencia de que usted participó en la actividad, ¿vale? Bien. Bueno, preguntas, observaciones, dudas, quejas. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Sí, profe, ya eso cubre todo el trabajo. Sí, eso es todo toda la temática que se desarrolla en la tarea 2. Bueno, listo, yo sí entendí todo, gracias a Dios. Sí, Y a señora, hasta el usted. momento todo. Listo, Muchas vale. gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias. por su asistencia, por su paciencia, porque no pudimos desarrollar las actividades como habían sido planeadas inicialmente. Les agradezco mucho por su participación, ¿vale? Gracias a usted, profe. Hasta Vale, Listo, luego. profe, muchas gracias. gracias. Vale, que estén muy bien. Recuerden llenar la asistencia si no la han llenado. Recuerden que si usted no llena la asistencia, no se le pueden asignar los puntos. ¿Vale? Si necesitan el enlace de asistencia, lo voy a dejar nuevamente aquí en el chat. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima sesión. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes Hasta por la luego, chao. participación. Chao. Luego. Hasta luego.
Fíjate que siquiera los dos abrimos y vuelve y sube al mismo. Profe, no sé, él está no sé dónde y me dijo que en cuanto pueda me envía los tiquetes